Saludos. El video anterior lo identifiqué como la primera parte de la lección número 22. No estaba correcto porque la lección 22 ya la habíamos dado, la habíamos terminado. Es de hecho, el video anterior es la primera parte de la lección número 23 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático. Por lo tanto, este video es la segunda parte de esa lección número 23. ¿Ok? Bueno, pues aclarado eso, vamos a ver en lo que nos quedamos. Teníamos un teorema que lo habíamos establecido, pero no lo habíamos demostrado, que dice: sean A, B, C y D 4 números reales. Luego, el primero dice la división de iguales. Y el teorema dice si ese número real A no es 0, entonces esta división, ¿verdad? Y claro, fíjense por qué es que el A no puede ser 0, porque estoy dividiendo entre A y no se puede dividir entre A, porque eso sería multiplicar por el recíproco de 0, que no existe. Pues dice que la división de un número entre el mismo, siempre y cuando ese número no sea 0, va a dar 1, ¿ok? El segundo se llama la división entre 1. ¿Qué dice eso? Que si yo divido un número cualquiera, ahora no tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Porque fíjense que no estoy dividiendo entre A, sino que la A, ese número real, sea 0 o no, lo estoy dividiendo entre 1, que no es 0. Pues dice, si yo divido cualquier número real, incluyendo el 0, entre 1, va a dar ese número real A. El tercero se llama la igualdad de fracciones. Dice, si B y D no son 0, entonces estas dos fracciones, A sobre B y C sobre D, ahí vemos por qué el B y el D no pueden ser 0, porque fíjense que los tenemos aquí en dos denominadores. Y recuerden que al tener eso en unos denominadores, quiere decir que estoy dividiendo entre B y estoy dividiendo entre D, y no se puede dividir entre 0 porque el recíproco de 0 no existe, ¿verdad? Pues esas dos fracciones serán iguales si solamente si la multiplicación del numerador de la primera fracción, mírenlo, por el denominador de la segunda, nos da lo mismo que la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, que es C, ¿verdad? Así que fíjense que ese teorema nos permite a nosotros determinar cuándo es que dos fracciones son iguales, ¿ok? Cuando la multiplicación, esa que muchos estudiantes llaman la multiplicación cruzada, ¿ok? Pues hace esto, ¿verdad? Y fíjense que esto es una bicondicional, o sea que de aquí yo puedo pasar acá y de aquí yo puedo pasar acá, como vamos a ver en la demostración, ¿ok? Bien, muchos estudiantes confunden esa multiplicación cruzada, que es para determinar si dos fracciones son iguales, con la multiplicación de fracciones. Multiplicar dos fracciones es diferente a eso de multiplicar cruzado. Las fracciones se multiplican de forma diferente y eso lo vamos a estudiar ya pronto, ¿ok? Ahora, para yo determinar si dos fracciones son iguales, ahí es que se aplica eso de esa multiplicación cruzada que muchos estudiantes llaman, ¿ok? Bien, y el cuarto y último teorema dice el principio fundamental de fracciones, un teorema muy importante en la matemática y que se abrevia el PFF. O sea que de ahora en adelante, cuando yo vaya a hacer referencia al principio fundamental de fracciones porque necesito explicar algo, pues voy a hablar del PFF, y usted sabe que es el principio fundamental de fracciones. ¿Y qué dice ese principio fundamental de fracciones? Que si yo cojo un número real adicional K, ¿verdad? Fíjense que he cogido 4, pero si cojo un número real K adicional que no sea 0, al igual que el número B, entonces esta fracción A sobre B, y fíjense porque la B aquí tampoco puede ser 0, porque lo tenemos aquí en un denominador y lo podemos dividir entre 0, va a ser igual a esa misma fracción, mírala aquí, A sobre B, A sobre B. Pero si yo multiplico arriba y abajo por la misma cantidad K diferente de 0. Y fíjense por qué tiene que ser diferente de 0, porque si fuera igual a 0, 0 por este número B, que no sería igual a 0, daría 0, y tampoco se puede dividir entre 0. Así que por eso es que ni la K ni la B pueden ser 0, ¿ves? Y recuerde, les repito, una fracción dada, usted la puede convertir en una fracción igual, sencillamente multiplicando su numerador y su denominador por la misma cantidad, ¿ok? No importa el orden en que los multiplique, porque recuerde que la multiplicación es conmutativa. Bueno, pues yo voy a demostrar el primer teorema, el tercero y el cuarto. El segundo, que es la división entre 1, se le deja como un ejercicio, es facilísimo, se hace en forma parecida como se hace este, más se usa un teorema que está dado como ejercicio para que usted lo pruebe, ¿ok? Entonces se dará cuenta que necesita un teorema que está en los ejercicios. Bueno, pues mire cómo demostramos la primera. Como la A no es 0, efectivamente la A no es 0, esa es la hipótesis que tenemos, entonces esta división A entre A está definida, porque recuerden que no podemos dividir entre 0, por eso es que la A no puede ser 0. Por la equivalencia de la división, esa división que va a estar definida, como hemos dicho aquí, se puede escribir como el numerador o el dividendo por el recíproco del denominador o divisor, ¿verdad que sí? Esa es la equivalencia de la división. Y entonces, debido a la existencia de inverso multiplicativo, cuando usted multiplica un número por su recíproco, no importa el orden, aquí lo tenemos en este orden, la respuesta es 1, ¿verdad? A por su recíproco da 1. Bueno, pues entonces, según la ley transitiva de las igualdades, si este primer número, la división de A entre A, es igual a este segundo número, y este segundo número, mírenlo aquí, es igual a este tercer número, pues entonces el primer número, A sobre A, va a ser igual al último número, que es 1.
Y ahí tenemos la demostración del primer teorema, que A dividido entre el mismo da 1. Y eso se llama, recuerda, la división de iguales. La demostración del tercero, fíjense que es una bicondicional, así que vamos a demostrarlo en una dirección y después lo vamos a mostrar en la otra, que empezamos por allá en algún sitio. Mírala yo. Bien, en esta dirección, mira, como la B y la D no son 0, como la B y la D efectivamente no son 0, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Entonces, las divisiones A entre B y C sobre D están definidas. Esas dos fracciones, A sobre B y C sobre D, están definidas, ¿verdad que sí? Porque fíjense que la B y la D no son 0, es que yo puedo dividir entre la B porque no es 0 y puedo dividir entre la D porque D tampoco es 0, ¿verdad? Y estas dos fracciones, fíjense que es lo que la igualdad de ellas es mi hipótesis del teorema en esta dirección. Así que yo cojo ahora esa hipótesis que A sobre B es igual a C sobre D y aplicando la ley de la equivalencia de la división, esta división A entre B se puede escribir como A por el recíproco de la B. Y esta otra división C entre D se puede escribir C por el recíproco de la D, ¿verdad? El dividendo multiplicado por el recíproco del divisor. El dividendo multiplicado por el recíproco del divisor. Entonces, debido a la ley de multiplicación de las igualdades, yo voy a coger esta igualdad que dice que AB recíproco es igual a CD recíproco y voy a multiplicar en ambos lados por la misma cantidad. ¿Por qué cantidad escogí multiplicar? Por B de acá y acá. Porque ya usted verá que eso es lo que nos conviene usar para lograr demostrar el teorema que recuerde que tenemos que llegar a esta conclusión, que A por D es igual a B por C. Bien, pues mire, al yo multiplicar A y recíproco por ese producto, ¿verdad? BD, tenemos aquí 4 factores que yo puedo agrupar como yo quiera. Pues mire, voy a agrupar los dos factores del medio, B recíproco por B. Este primer factor lo dejo sin agrupar y este cuarto factor lo dejamos sin agrupar. Acá, mientras tanto, aplico, en vez de la ley asociativa de la multiplicación, uso la ley conmutativa de la multiplicación, cambiando el orden de los últimos dos factores. ¿Ves? Estos dos factores los dejamos en su sitio, pero estos dos los cambiamos de posición. Ponemos la D primero y la B después, aplicando, repito, la ley conmutativa de la multiplicación en el lado derecho. En el lado izquierdo, mientras tanto, al yo asociar estos dos factores del medio y buscar la multiplicación que se indica ahí, B recíproco por B, eso va a dar 1, ¿verdad? Porque siempre que usted multiplique un número por su recíproco, el resultado es 1. Así que esto nos da A por 1 y por D. Y acá tenemos, al yo cambiar el orden, ahora voy a agrupar por la ley asociativa de la multiplicación los dos factores del medio, D recíproco por D. Y este primer factor no lo agrupo y este cuarto factor tampoco lo agrupo, ¿ves? Así que acá nos da, bueno, pues como estoy multiplicando 1 por A y por D, como el 1 es el elemento identidad de la multiplicación, va a dar sencillamente A por D. Y acá, al yo buscar la multiplicación de D recíproco por D, eso da 1. ¿Por qué? Siempre que usted multiplique, repetimos un número por su recíproco, da 1. Así que tendremos C por 1, que da eso, y por B. Entonces, en el lado derecho, como 1 es el elemento identidad de la multiplicación, 1 por CB da ese número CB. Finalmente, como la multiplicación es conmutativa, esta multiplicación que está en el lado derecho, la podría aplicar aquí, pero no la voy a aplicar acá. La ley conmutativa la voy a aplicar acá para cambiar el orden de estos factores y poner B por C. ¿Por qué? Porque así es como me aparece aquí. ¿Ves? Que A por D es igual a B por C. ¿Ves? Y llegamos a lo que queríamos llegar, a la conclusión que queríamos llevar en esta dirección, ¿verdad? Ahora en la otra dirección, míralo allá, hacia allá. Bueno, pues como por hipótesis otra vez, la B y la D no son 0, entonces los recíprocos de esos dos números existen, ¿verdad? Y el producto de esos dos números que existen está definido, ¿verdad? Por hipótesis, ahora la hipótesis en esta dirección fíjense que A por D es igual a B por C, perdón, vamos a cambiar esto. A por D es igual a B por C, ¿ok? Es igual a B por C. Luego, según la ley de multiplicación de las igualdades, y seguimos entonces aquí, ¿verdad? Porque ya terminamos con esto. Vamos a pasar una rayita aquí. Recuerde que esto es todo el teorema y de aquí seguimos aquí. Según la ley de multiplicación de las igualdades o de la igualdad. Si yo cojo esa igualdad de esos dos números, que A por D es igual a B por C, A por D es igual a B por C, y multiplico en ambos lados por la misma cantidad. ¿Por qué cantidad? Por esta cantidad que yo dije que está definida, ¿verdad que sí? B recíproco, D recíproco, ¿verdad? B recíproco, D recíproco, aquí y acá también. B recíproco, D recíproco, ¿ok? Bien. Si yo multiplico, repito,
este lado de la igualdad que tenemos ahora como hipótesis. Estoy en esta dirección, ¿verdad? Sé que esta es mi hipótesis, que dice que A por D es igual a B por C. A por D es igual a B por C, y a ambos lados lo multiplico por la misma cantidad. ¿Por qué cantidad? Por esta cantidad que yo aquí decidí, miren aquí, B recíproco, D recíproco, que estaba definida, ¿ok? En el lado izquierdo, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Primeramente, por la ley conmutativa de la multiplicación, estos dos factores que están aquí, los puedo cambiar de orden. O sea que esto lo puedo escribir así. A, D, D recíproco, B recíproco, ¿verdad? Cambié el orden de los últimos dos factores. Y acá también yo puedo cambiar entonces el orden de los factores que tengo en el medio, ¿verdad que sí? Así que sería B, B recíproco, C y D recíproco, ¿ves? Aquí fíjense que cambié el orden de los últimos dos factores, aquí cambié el orden de los dos factores que están en el medio. Ambas transformaciones aplicando la ley conmutativa de la multiplicación, que permite a mí cambiar el orden de factores, ¿verdad? Bien, entonces ahora en el lado izquierdo yo podría, digamos, asociar estos dos, ¿verdad? A por D, D por D recíproco, B recíproco, igual a, y en el lado derecho grupo los primeros dos, B, B recíproco, C, D recíproco, ¿verdad que sí? Entonces en el lado izquierdo fíjese que esto sería A por, y al multiplicar D por su recíproco, eso no es otra cosa que el 1, porque siempre que usted multiplique un número por su recíproco, la respuesta va a ser 1. Por el B recíproco será igual a, y aquí también cuando multiplique el B por su propio recíproco, eso va a dar 1 por C de recíproco, ¿verdad que sí? Ahora, como el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad? Eso quiere decir 1 por cualquier número del otro número, así que 1 por estos dos números da esos dos números, A, B recíproco, ¿verdad que sí? Y 1 por estos dos números da eso mismo, C de recíproco, este número que está acá, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense que en el lado izquierdo yo estoy multiplicando un número A por el recíproco de otro, y aquí estoy multiplicando un número por el recíproco de otro. Y recuerde que por la equivalencia de la división, cuando yo multiplico un número por el recíproco de otro, ¿verdad? Eso es lo mismo que la división de este número A, en este caso, entre este número B. Y acá será la división de este número C entre este número D, del cual tengo aquí su recíproco, ¿verdad que sí? Así es que de ahí yo paso a decir que finalmente A por B recíproco es lo mismo que la división de A entre el número B, que es el número del cual tengo aquí el recíproco, y acá C por D recíproco es lo mismo que el número C dividido entre el número D, que es el cual tenemos ahí el recíproco, ¿ok? ¿Y a qué hemos llegado? A lo que queríamos llegar, que A sobre B es igual a C sobre D, ¿ves? Y ahí tenemos la demostración entonces en esa dirección. Bueno, pues ahí hemos demostrado, mentira, nos falta la cuarta, perdónenme, el principio fundamental de fracciones, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo se muestra la cuarta. Bueno, ¿cómo? Fíjense que tengo que demostrar que esta fracción A sobre B es igual a esta fracción o a esta fracción, ¿verdad que sí? Bueno, para ver que esta fracción A sobre B es igual a esta fracción KA sobre KB, ¿verdad? ¿Cómo procedo? ¿Cómo procedo? Bueno, nos están diciendo que yo quiero ver que estas dos fracciones son como iguales. Pues miren, da la casualidad que el teorema que acabamos de demostrar dice que para yo demostrar que dos fracciones son iguales, ¿qué tengo que hacer? Hacer esa multiplicación cruzada de que hablamos, ¿verdad? El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción nos va a dar la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. ¿Lo ves? Pues, para ver que eso es igual, que esta fracción es igual a esta, aplicamos la parte 3 de este mismo teorema. Y fíjense que esa parte 3 lo acabamos de demostrar, o sea que yo puedo usarla. Si acabo de demostrar que eso es cierto, pues puedo usarla para demostrar otros teoremas y para aplicarla, para resolver problemas de aplicación, ¿verdad que sí? Pues miren, ¿cómo yo demuestro eso? Pues tengo que ver esto es. Tendremos que ver que al yo multiplicar A, que es el numerador de la primera fracción, por KB, que es el denominador de la segunda fracción, me tiene que dar lo mismo que la multiplicación de B, que es el denominador de la primera fracción, por KA, que es el numerador de la segunda fracción, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense que aquí yo tengo agrupado, ¿verdad?
los factores que tenemos en el numerador y en el denominador de la fracción que está a la derecha. Pues por la ley asociativa de la multiplicación yo puedo cambiar esa agrupación y sencillamente no agrupar. A por KB será igual a BKB. BKA, perdón. Y entonces ahora aplico la ley de conmutativa de la multiplicación. Y aquí en vez de decir AKB puedo decir BKA. ¿verdad? O sea, pongo la B acá y pongo la A al final, ¿verdad? Y dejo la K en el medio. Y acá no cambio nada. BKA. Y esto último es cierto debido a que, pues mire, ¿qué estoy diciendo en esta última igualdad? Que este número, BK, es igual a él mismo. ¿Y qué me asegura a mí que un número o cualquier cosa es igual a ella misma? La ley reflexiva de la igualdad. Debido a la ley reflexiva de la igualdad. Y claro, no tenía que especificar que era de la igualdad, porque la única ley reflexiva que hay es la de la igualdad. ¿Ok? Muy bien, pues ahí tenemos la demostración de este teorema. Y claro, perdónenme, como todo esto, ¿verdad? Esto será igual a esto, sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Esto es cierto, ¿verdad? Y esto es igual a esto, sí, solamente sí, ¿verdad? Y esto es igual a esto, sí, solamente sí, ¿verdad que sí? Porque fíjense que el mismo teorema de la igualdad de fracciones dice que estas dos fracciones serán iguales si solamente sí esa multiplicación es cierta, ¿verdad? Y esto, estas dos cantidades serán iguales si solamente sí desagrupo esos números, ¿verdad que sí? Y esto será cierto, estas dos cantidades serán iguales si solamente sí, cambiando el orden de la multiplicación. Así que como yo llegué aquí a través de unas bicondicionales, recuerden que puedo ir de aquí para acá y de aquí para allá. O sea que una vez yo tengo esto, yo puedo ir hacia allá y obtener esto, y ir hacia allá y obtener esto, y ir hacia allá y obtener finalmente esto, ¿ok? Bien, finalmente, fíjense que también el teorema nos dice que esta fracción K sobre A sobre KB, K por A, perdón, sobre KB, es igual a esta otra fracción AK sobre BK, ¿verdad que sí? Finalmente, esta fracción KA sobre KB, esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la que está aquí. Vea que KA sobre KB será igual a esta fracción AK sobre BK. ¿Por qué? Porque fíjese que lo que yo he hecho aquí, de aquí a aquí, es cambiar el orden de los factores tanto del numerador como del denominador. Y eso de cambiar el orden de los factores, ¿verdad? No importa el orden que hagamos la multiplicación, es la ley conmutativa de la multiplicación la que nos ayuda a hacer, ¿verdad? Vea que eso es cierto debido a la ley conmutativa de la multiplicación. Vea que esas dos fracciones son iguales, las últimas dos. Es cierto según la ley conmutativa de la multiplicación. Muy bien, pues ahí tenemos la demostración finalmente del cuarto de esos 4 teoremas, ¿ok? Repetimos que el segundo lo dejamos de ejercicio, ¿ok? Ok, pues vamos a ver entonces, me parece que ejemplos de aplicación. Bueno. Recuerde de estos teoremas, el tercero le dice cómo usted decide si dos fracciones son iguales, ¿verdad que sí? Y les repetimos, usted puede verificar que dos fracciones son iguales si solamente sí al multiplicar cruzado el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, me da lo mismo que al multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, ¿ves? Eso no es multiplicar fracciones, eso es verificar si dos fracciones son iguales. Multiplicar fracciones es otra cosa que vamos a ver dentro de unas cuantas lecciones, ¿ok? Bien,
El cuarto teorema, ¿verdad? Fíjense que dice que una fracción será igual a otra si usted multiplica el numerador y el denominador de la fracción que usted dice que es igual a la otra por la misma cantidad. Muchos estudiantes piensan que si yo le sumo a este número una cantidad y a la de abajo le sumo y al denominador le sumo la misma cantidad, obtengo una fracción igual. No. ¿Ok? Se acaba de hacer ese comentario. A sobre B es igual a KA sobre KB o AK sobre BK, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema, ¿verdad? No dice, vamos a poner aquí no bien claro, no dice que K más A y K más B, que si es igual a más K y K más B, perdón, y KB y B más K, ¿verdad? O sea, podemos cambiar el orden de esa suma, pero eso no es igual a la fracción original, ¿ok? O sea, si yo sumo una cantidad arriba y abajo, no importa el orden que la sume, esas fracciones no van a ser igual que la fracción original. Lo que va a ser igual a la fracción original es si yo multiplico el numerador y el denominador por la misma cantidad. Si los multiplico, no que le sume al numerador y al denominador la misma cantidad. Eso no me da la fracción original, ¿ok? Tengan eso claro, que muchos estudiantes también se confunden con eso. Bueno, pues a ver entonces estos ejemplos de aplicación. Nos dice que verifiquemos si esa igualdad es cierta, o sea, si esta fracción es igual a esta. ¿Sí? Bueno, pues fíjense que aquí tendríamos que aplicar precisamente el tercer teorema, ¿verdad que sí? El tercer teorema. ¿Cuándo es que dos fracciones son iguales? ¿Cuándo es que dos fracciones son iguales? Si solamente si la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda me da lo mismo que la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. ¿Ok? Bien. No borremos esta parte, ¿verdad? Que está aquí. Vamos a seguir acá. Por la parte 3 del teorema anterior, esas dos fracciones, 2/5, serán igual a 10/25 si y solamente si 2 por 25, ¿verdad? La multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda me da lo mismo que la multiplicación de el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, ¿verdad? 5 por 10. ¿Okay? 2 por 25 tiene que darme lo mismo que 5 por 10. Esto es, si solamente sí, 2 por 25 da 50 y 5 por 10, 50. Pues sí, como la multiplicación de 2 por 25 me dio lo mismo que la multiplicación de 5 por 10, es cierto que esa igualdad es correcta, ¿ok? O esa igualdad es cierta. Fíjense en esta otra. Nos dicen negativo 3 sobre 8 es igual a 12 sobre negativo 32. Bueno, pues ¿qué tendremos que hacer? Eso será cierto si solamente si la multiplicación del numerador de la primera fracción, que es negativo 3,
por el denominador de la segunda fracción, que es negativo 32, me da lo mismo que la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. ¿Okay? Muy bien. Y eso será cierto si solamente sí. Negativo 3 por negativo 32 da positivo, ¿verdad? 3 por 32, 96. Y 8 por 12 da 96. Así que sí, cuando yo multipliqué el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, me dio lo mismo que al multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Así que esa igualdad sí es cierta, ¿ok? Esas dos fracciones son iguales. Fíjense en este otro ejemplo. Dice 6 sobre 5 es igual a 81 sobre 75. 6 sobre 5 es igual a 81 sobre 75. Como es verdad. 6 sobre 5 es igual a 81 sobre 75. Muy bien, yo quiero verificar si esas dos fracciones son iguales. Si esa igualdad es cierta o no, ¿verdad? Pues ¿qué tendremos que investigar? Pues eso será cierto si solamente si la multiplicación de 6, que es el numerador de la primera fracción, ¿verdad?, por 75, que es el denominador de la segunda fracción, me da lo mismo que 5, que es el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción, que es 81. O sea, será cierto si solamente si la multiplicación de 6 por 75, a ver cuánto da eso. 6 por 5 es 30, llevamos 3, ¿verdad? Y 6 por 7 es 42 y 3 que llevamos 45. 450 me da lo mismo que, y vamos a chequear esta multiplicación. 5 por 1 es 5 y 5 por 8 es 40. ¿Me dio lo mismo? 450 es lo mismo que 405. No. Fíjense, muchos estudiantes me dicen, mire, pero ahí tienen los mismos dígitos, en otro orden. Ah, pero no. 450 cosas no es lo mismo que 405 cosas, a pesar de que se usan los mismos dígitos, y solamente la diferencia es que los últimos dígitos están en orden diferente, ¿verdad? Como eso lo dio igual, pues entonces esto es falso, ¿ok? Así que esa igualdad es falsa. Esta fracción no es igual a esta fracción, ¿ok? Fíjese en este segundo tipo de problema. Dice, escriba la fracción dada de dos formas iguales. Y la primera dice así: 3/8. Me dan esta fracción, 3/8, y yo quiero escribir esa fracción igual a dos otras fracciones, ¿verdad que sí? Pues mire, ¿qué herramienta yo tengo para escribir una fracción igual a otra? Que yo tome la fracción, su numerador y su denominador, y lo multiplique por la misma cantidad, ¿verdad que sí? Pues mire, yo voy a multiplicar aquí por 6 arriba y abajo. ¿Y por qué por 6? Porque me dio con escoger el 6. Yo puedo haber multiplicado arriba y abajo por 3, siempre y cuando multiplique por lo mismo arriba y abajo. 3 por 3 y 3 por 8. O podría haber escogido por 5, 5 por 3 y 5 por 8. El número que yo quiera, por el cual yo quiera multiplicar el 3 y el 8, siempre y cuando sea el mismo, ¿verdad que sí? O sea que ese el 8 apareció de porque me lo saqué de la manga, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es 6 por 3? 18, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto es 6 por 8? 48. Pues esta fracción va a ser igual a esta. ¿Cómo yo lo podría verificar si usted quiere verificarlo? No tiene que verificarlo porque el teorema le dice, ¿verdad?, que si usted multiplica arriba y abajo el numerador y el denominador de la fracción dada por la misma cantidad, la fracción que le sale va a ser igual al original. Eso ya lo probamos. Pero si usted tiene dudas, mire, ¿cómo yo demostraría que esta fracción es igual a esta? Pues aplicando entonces la parte 3, ¿verdad? Si el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, que es 48, me da lo mismo que el denominador de la primera fracción multiplicada por el numerador de la segunda fracción, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es 3 por 48? Vamos a ver, 3 por 8 es 24, llevamos 12. Y 3 por 4 es 12 y 2 que llevamos 14, ¿verdad que sí? Y 8 por 8 es 64, llevamos 6. Y 8 por 1 es 8 y 6, 14. Perdón, 8 por 8 es 64. Llevamos 6 y 8 por 1 es 8 y 6 que llevamos 14, ¿verdad? Y mire que nos dio lo mismo. 144 es lo mismo que 144, ¿lo ven? Muy bien, así que sí, esta fracción es igual a esta.
Así que ya tenemos esta fracción escrita de una forma diferente, ¿verdad? Igual al original. Pero nos piden 2. Pues vamos a suponer que usted ahora, en vez de multiplicar por 6 arriba y abajo, coja multiplicar el 3 y el 8 por 10. Arriba y abajo, tienes que multiplicar por lo mismo. Arriba y abajo. Si multiplica por cosas diferentes, no le va a dar lo mismo. Y entonces 3 por 10 es 30. Y 8 por 10 es 80, ¿verdad que sí? Pues esta fracción, 3 octavos, va a ser igual a esta fracción 30 sobre 80, ¿ok? ¿Cómo lo puede verificar? Si quiere. Yo no voy a hacer ahora demostrar la verificación porque se supone que usted no verifique. El teorema basta y le dice que si usted ha multiplicado arriba y abajo por la misma cantidad, no importa el orden, fíjense que multiplicamos aquí por el 6 arriba y abajo por la izquierda y aquí multiplicamos por 10 arriba y abajo por la derecha, ¿verdad? El teorema me asegura que esto va a ser igual a esto, pero si usted quisiera verificarlo, mire que si usted multiplica 3 por 80 da 240 y si multiplica 8 por 30 también da 240, ¿ok? Así que sí, son iguales, ¿ok? Vamos a ver este segundo ejemplo. Y nos dan en el segundo ejemplo esta fracción, ¿ok? Que dice negativo 1 sobre 7, ¿ok? Negativo 1 sobre 7. Bueno, ¿cómo yo puedo escribir esa fracción igual a otra? Sencillamente por lo que dice el principio fundamental de fracciones, ¿verdad? Multiplicando el numerador y el denominador por la cantidad que yo quiera. Vamos a suponer que yo escojo multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción, digamos, por 3, ¿ok? Así es que esa fracción será igual a esta otra fracción, en donde fíjese que lo que estoy haciendo es multiplicando por 3 arriba y abajo, ¿ok? Arriba negativo 1 por 3, recuerden que eso es el negativo del 3. Y abajo el 7 por el 3 da 21. Así es que esta fracción es igual a esta fracción. Y usted puede estar seguro de eso, ¿verdad? Porque el teorema lo dice, si usted multiplica arriba y abajo, no importa por dónde usted lo multiplique, por la izquierda o por la derecha de los números que están en el numerador y en el denominador, el resultado de la fracción que obtengamos es igual a la original que yo le daba. Pero si lo quiere verificar, mire, negativo 1 por 21 da negativo 21. Y 7 por negativo 3 también da negativo 21. ¿Ves? Entonces aplica la parte 3 para verificar que esas dos fracciones son iguales, multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y viendo que esos resultados, esas multiplicaciones dan lo mismo, usted se convence que son iguales, ¿verdad que sí? Fíjese que usted podría, por ejemplo, porque nos piden de dos formas diferentes, ahí tenemos una forma diferente. Si yo cojo el negativo 1 y el 7 y multiplico arriba, digamos, por negativo 4, ¿no? Y abajo multiplico también por lo mismo, negativo 4 por 7, ¿verdad? Negativo 4 arriba por el 1, perdón, y negativo 4 por el 7, ¿verdad? Negativo 4 por negativo 1 da 4, ¿verdad? Y negativo 4 por 27 da negativo 28, ¿verdad? Así que fíjense que esta fracción, negativo 1 sobre 7, me tiene que dar igual a esta, es igual a esta fracción, ¿verdad? Porque lo que hice fue multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad. ¿Por qué cantidad multiplicar arriba y abajo? Por el negativo 4, ¿ves? Si tiene dudas, mire, negativo 1 por negativo 8 da positivo 28 y 7 por 4 da 28, ¿ves? Que al multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción me da lo mismo que al multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda, ¿se fijan? Así que ahí tiene cómo usted puede obtener una fracción equivalente a la original sencillamente multiplicando arriba y abajo por la misma cantidad siempre, ¿ok? Muy bien, fíjese en este otro ejemplo. Dice, escriba las fracciones dadas con el nuevo numerador o denominador indicado, el número 3. Y en el primer ejemplo de este tipo de problemas dice así.
1 medio es igual a cuántos octavos. ¿Okay? 1 medio es igual a cuántos octavos. Bien, pues mire, recuerde que de la única forma en que usted puede pasar de una fracción a otra y que sean iguales, de la única manera que usted puede pasar de una fracción a otra y que sean iguales es multiplicando el numerador y el denominador por la misma cantidad. No importa si lo multiplique por la izquierda o por la derecha, a los numeradores y el numerador y el denominador de la fracción original, ¿verdad? Bien, pues mire, para yo pasar del 2 al 8, de la única forma que yo puedo pasar del 2 al 8 y que se mantenga la igualdad es que el 2 lo tengo que haber multiplicado por algo, ¿verdad que sí? ¿Y por cuánto yo tengo que multiplicar el 2 para que me dé 8? Por 4, ¿verdad que sí? 2 por 4 da 8, ¿ok? Vea que el 8 es el 2 por un 4, ¿verdad que sí? O sea que el 2 lo tengo que multiplicar por un 4 para que me dé el 8, que es el que tengo aquí como denominador, ¿verdad que sí? Por lo tanto, para mantener la igualdad, el 1 tengo que multiplicarlo también por 4, ¿verdad? Luego, el 1 en el numerador también lo tenemos que multiplicar por 4, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Obteniendo 1 por 4 es 4, ¿verdad? Porque el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación. Por lo tanto, el 1 medio es igual a 4 sobre 8, ¿verdad? El numerador nuevo es 4. Si le queda duda, mire, 1 por 8 queda 8 y 2 por 4 queda 8. Así que efectivamente esta fracción es igual a 4 octavos, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo. Entonces la fracción 7 sobre negativo 5 es igual a ¿cuánto? Sobre 15, ¿verdad que sí? También quiero buscar el nuevo numerador de esta fracción, que tiene que ser igual a esta. Bueno, de la única manera que yo puedo pasar de una fracción a otra y que sean iguales es multiplicando arriba y abajo el numerador y el denominador de la fracción original por la misma cantidad, ¿verdad? Bueno, yo tengo abajo, conozco en cuánto se convierte este denominador, ¿verdad? Se convierte en 15. Pues ¿por cuánto hay que multiplicar el negativo 5 para que me dé 15? Pues por negativo 3, ¿verdad que sí? Como 15 es el negativo 5 por negativo 3, entonces el numerador de la fracción que me dan 7 también hay que multiplicarlo por esa misma cantidad, por negativo 3. Obteniendo, vamos a ver, ok, terminamos ahora, obteniendo, vamos a ver, ajá, el 7 por negativo 3 igual a negativo 21, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, la fracción 7 sobre negativo 5 es igual a la fracción, el nuevo numerador va a ser negativo 21 sobre el denominador que nos decía que era 15. Y efectivamente, fíjense que si yo multiplico 7 por 15, para verificar que obtenemos bien, 7 por 5 es 35, llevamos 3, y 7 por 1 es 7, y 3, 105 que teníamos, ¿verdad que sí? 10 con el 5 que teníamos, 105. Y negativo 5 por negativo 21 da positivo, 5 por 1 5, y 5 por 2 10, 105 también. Así que efectivamente, esa sería la fracción que es igual a la que me daban teniendo el denominador 15, el numerador se convierte de 7 en negativo 21 multiplicando arriba y abajo por 3, ¿verdad? Por negativo 3, de hecho, ¿okay? Por negativo 3. Muy bien. Pues entonces vamos a ver un ejemplito adicional, pero como ya se terminó el tiempo de esta lección,
Ese ejemplito lo veremos en la siguiente lección. Nos servirá de repaso y espero verlos allí prontito. Hasta entonces.